En unos días nomás se va a conocer el índice de inflación del mes de agosto. Es muy probable que el indicador supere los 2 dígitos. ¿Querés saber a qué se debe y qué fue lo que más aumentó en el transcurso del mes? Te lo cuento en este episodio. En primer lugar, tenemos que mencionar la devaluación post-paso que forzó el Fondo Monetario Internacional del orden del 22%. ¿Te acordás? ¿Tuvo impacto sobre precios? Sí, claramente. A pesar de que muchas empresas ya habían remarcado los tipos de cambio paralelo, sin embargo, cuando se devaluó el oficial, incrementaron nuevamente los precios. Pero además deberíamos incorporar algunas medidas previas a la devaluación de mediados del mes. Hacia finales de julio, se aplica también a instancia del Fondo Monetario Internacional el impuesto país para buena parte de los insumos importados. Vale recordar que ese impuesto fue del orden del 7,5% para los insumos en general de la mayoría de los productos, con lo cual también hubo impacto sobre precios. A la par de todo esto se implementó el dólar maíz, es decir, para aquellos que exportaban maíz se incrementó el tipo de cambio a la liquidación justamente de esos productos. Se llevó a 350 pesos, es decir, casi un 20% adicional. Esto tuvo impactos sensibles sobre todo sobre el precio de la carne vacuna. A finales de julio, a principios de agosto, el incremento de la carne vacuna en las góndolas fue del orden justamente del 20%. Sin embargo, cuando finalmente se implementó la devaluación del 20% a mediados de agosto, es decir, se llevó el dólar oficial a 350 pesos, nuevamente el sector cárnico remarcó, en este caso no 20% de nuevo, sino en el orden del 40%. Finalmente, y para cerrarte la cuestión de la carne, el precio se redujo hacia el final de la curva, pero de todas formas buena parte del mes de agosto tuviste esos 2 incrementos. Primero 20%, luego 40% obviamente acumulativo. Pero debería agregar también otra razón respecto de las tensiones cambiarias que se vivió a lo largo del año y que también se vivió en el mes de agosto, y que fueron las tensiones sobre los dólares paralelos. ¿Te acordás que te había contado que en abril la inflación había sido alta justamente por las tensiones cambiarias y que luego de ello la curva empezó a descender porque no hubo situaciones de tanto estrés financiero? Bueno, finalmente en el mes de agosto y a la par de las cosas que te mencionaba, también hubo tensiones en el contado con liqui, en el blue y demás, y el impacto se hizo notar en materia de precios. Pero a todo esto tengo que agregar algo importante: la dinámica oligopólica a lo largo del mes de agosto con estas cuestiones que recién mencionaba. ¿A qué me refiero? Bueno, en el transcurso del mes, por ejemplo, en la implementación del impuesto país, que recordás, te acabo de decir que era del 7,5% para los insumos, sin embargo, muchas empresas remarcaron arriba de 10%, por encima del costo del impuesto país, pero además considerando que sus productos o sus insumos significaban 100% importado en el costo de producción, lo cual verdaderamente no es así. Esto es un dato llamativo que se observa a lo largo de los últimos 2 o 3 años. De hecho, si uno mira una curva entre principios del 21 y la actualidad, lo que encuentra es que el dólar oficial se movió de una manera, el contado con liqui se movió un poco por encima, pero los precios, sobre todo de los alimentos, se movieron muy por encima de ambos. Dicho de otro modo, ojalá se hubiesen movido como el contado con liqui o como el blue. Esto no ha sucedido y es francamente falso. En resumida, ¿qué podés esperar entonces de la inflación? Incremento sensible de la carne, incremento significativo de la nafta, 12,5%, luego hay congelamiento de ahora en adelante, y también un salto significativo en el precio de los medicamentos del orden del 10%. Para concluir, algunas de estas cosas vale mencionar que ya se han abordado. Recién te mencionaba el congelamiento de las naftas, podríamos agregar de las prepagas y acuerdos en lo que tiene que ver con medicamentos y con supermercados. Soy Hernán Lecher y este fue un nuevo episodio de Un Café con Lecher para C5N.com.